Eso lo estaba haciendo un poquito de tiempo porque el hermano graba y sube a YouTube, sube a internet todas sus enseñanzas. Pongámoslo en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por nuestro hermano Sergio, que hoy nos va a ministrar, Señor, un nuevo tema que vamos a estar llevando como estudio en esta congregación. Padre, bendice su vida, dale la sabiduría, la gracia, Señor, que él necesita, y que este mensaje que recorre internet, YouTube y todas las redes sociales, Señor, hasta lugares que no conocemos, sea, Señor, de bendición para aquellos que puedan captar este mensaje. En el nombre de Jesús, usa mi hermano Sergio. Amén y amén. 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 Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bendecidas. Amén. Usted se acordará que estuvimos estudiando sobre la fe. Amén. Amén. Hemos terminado el estudio de la fe y ahora vamos a dar paso a un nuevo estudio que se llama la armadura de Dios, la cual debe ser familiar para usted, ya que es una vestimenta que usamos diario todos. Bueno, eso creo que todos la usamos. Amén. Vamos a estudiar por qué una armadura, de dónde, quién dijo, para qué, de qué nos va a servir, cuál es la finalidad de esto. Y vamos a leer el contexto del capítulo 6 del libro de Efesios para que veamos lo importante de lo que es la armadura de Dios. Amén. Damos también un saludo a todos los que nos ven por internet, que nos siguen, y bendito sea Dios que se toman el tiempo para escuchar las conferencias de un servidor, y que sea Dios el que toque los corazones de los hombres, ya que Él es Dios. Amén. Acompáñenme al libro de Efesios capítulo 6 en el verso 10, y la palabra de Dios dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Este verso es muy importante porque antes de entrar al tema, yo quiero darle un poquito de lo que es el contexto de este capítulo para que podamos ver el peligro que hay en un mundo espiritual en el cual aparentemente muchos ignoran ese mundo espiritual, pero que realmente existe. Y nosotros somos los principales enemigos, así como Dios, el Hijo de Dios, y nosotros los que seguimos a Dios somos los principales enemigos de ese mundo espiritual de tinieblas. Pero la palabra de Dios dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Aquí nos está dando un punto clave para nosotros que amamos a Dios, que queremos llevar una vida de devoción con Dios y apegada a Dios. Dice: fortalécete en el Señor. Dice: y en el poder de su fuerza. La pregunta sería: ¿cómo me fortalezco yo en el Señor? ¿Cuál es la clave? ¿O qué me está tratando de decir ahí el apóstol Pablo? ¿Cuál es la manera en cual me tengo que fortalecer? El tema que vamos a tocar hoy se enfoca específicamente a ese fortalecimiento, a que aprendamos y conozcamos cómo debemos fortalecernos en el Señor. Para fortalecerse en el Señor no hay otra cosa más que llevar una vida de devoción con Él, una comunión con Él, una intimidad con Él, una vida de pasión hacia nuestro Dios, que nos haga conocer a nuestro Dios y que nos haga y nos lleve a vivir a Dios para obedecer su palabra. Así que la palabra de Dios dice: fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Dice: vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Efectivamente, del diablo. ¿Por qué el diablo? Decíamos hace un momento que nuestra lucha es contra el diablo, pero si a eso le vamos a poner o le vamos a aumentar que el diablo tiene muchísimos ángeles que le siguieron cuando ellos se rebelaron contra Dios, entonces nos vamos a dar cuenta que nuestra lucha es contra muchos. Pero estos muchos nosotros no los podemos ver. Y esos muchos existen jerarquías. ¿Cómo jerarquías? Sí, en el ambiente espiritual existe, aparte de Satanás como líder de ellos, existen jerarquías de demonios con diferentes poderes, diferentes niveles, que vamos a ir viendo de una manera rápida, porque yo quiero enseñarle a lo que vamos a ver, lo que es la armadura. Dice el verso 12:
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Y comienza a describir el apóstol Pablo a estas jerarquías de demonios. Pero déjame decirle que no son todas, faltan. Pero él describe las que son hasta cierto punto las que nos involucran a nosotros como hijos de Dios para poder estar al cuidado de ellos. Y empieza con una jerarquía y empieza diciendo principados contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hace una descripción de esta jerarquía y yo quiero explicárselo de esta manera. ¿Cómo es esto? Usted imagine, Satanás no es omnisciente, ni omnipotente, ni omnipresente. Él no está en todos lugares, él no sabe todo y tampoco es poderoso como es nuestro Dios. Pero Satanás se vale de sus jerarquías de ángeles para mantenerlo informado. ¿Cómo es esto? Dice la palabra de Dios que los principados lo vamos a ver así. Un principado es un ser espiritual demoníaco que está al control del continente americano. Él es responsable de entregarle a Satanás cuentas del continente americano. Y después siguen las jerarquías, los gobernadores, las huéspedes. Es como si en México tuviéramos a un principado y cada estado, dice la jerarquía, serían potestades. En cada estado de México, imagínense que hay una potestad que gobierna Durango, que gobierna Michoacán, de Chihuahua, y cada estado tiene su potestad. Un principado por México, una potestad por estado, y luego dice huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Luego viene los que pueden estar gobernando municipios. Así como estamos acostumbrados a ver gobernadores por municipio, por estados, por país, así es Satanás. Él tiene a sus informantes que le van a mantener informado a Satanás, pero también van a hacer sus fechorías de acuerdo al campo que le toca, de acuerdo al nivel de poder que ellos tienen, y a eso se van a enfocar. Y luego dice la palabra de Dios, por tanto, tomad toda armadura de Dios, dice el apóstol Pablo, le empieza a decir a los hijos de Dios la recomendación, la cual les va a ser benéfica a ellos, a nosotros. Dice, tomen toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo esto, podamos estar firmes. Es muy importante que nosotros no solo conozcamos la armadura de Dios, sino que diario la portemos, ya que cada parte de la armadura nos trae un beneficio a nosotros como seguidores de Jesús. Y dice la palabra de Dios en el verso 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Es la primera prenda o es la primera parte de la armadura que vamos a estudiar y que vamos a conocer la importancia y que debemos saber qué es y para qué. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. A lo mejor usted me dice, hermano, ¿cuáles son los lomos? Y vamos a aprender qué es ceñir y vamos a aprender cuáles son los lomos y la importancia de que ciñamos nuestros lomos con la verdad. ¿Por qué diría ciñan sus lomos con la verdad? ¿Por qué en el verso número 1 dice fortalécete en el Señor? ¿Cómo me fortalezco en el Señor? ¿Será suficiente venir el domingo? ¿Será suficiente estar aquí alabando a Dios, irme y en la semana quizás no me acuerdo de Dios? Fortalecerse en el Señor es buscar el apoyo, la ayuda, el beneficio del Dios que seguimos, pero para buscarlo tenemos que conocerlo. Es muy importante conocer a quien vamos a acudir para pedirle que
que nos fortalezca. Si un matrimonio tiene una necesidad y quizás el marido lo corrieron de su trabajo y eso lo aflige y lo preocupa y se siente angustiado por los gastos que tiene en casa, por las colegiaturas que tiene que pagar y por todo lo que se le viene a él, entonces, ¿quién es ahí su fortaleza? ¿Quién es quien le va a apoyar? ¿Quién es ahí quien se va a acercar y le va a animar? Su esposa. ¿Pero por qué lo va a hacer su esposa? Pues porque lo conoce, porque le ama, porque ha caminado con él, porque han andado juntos y porque el ver ahora a su marido en una necesidad le va a llevar a apoyarle, a darle todo de ella para que él se sienta animado, para que él se sienta fuerte y salga adelante. Amén. Entonces, ¿qué pasa con las personas que no conocen a Dios? Es como cuando alguien dice: a mí Dios no me bendice. Pues ¿cómo te va a bendecir si no lo conoces? ¿Cómo queremos pedir el favor de alguien a quien solamente acudimos, mas no le conocemos? Si alguien viene a mí y me dice: oiga, yo necesito que me presten 50,000 pesos, se los prestaré. Ni te conozco. Así es Dios. Dios necesita que el hombre le conozca. Por eso dice su palabra: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero en tan solo un verso Dios le está dando la clave al hombre para que el hombre sea exitoso. No exitoso en la vida y que sea famoso y que tenga mucho dinero, que sea exitoso en lo espiritual, que se mantenga firme y que el día termine y él siga firme en pie, que nada ni nadie lo pueda derribar. Y más hablando del mundo espiritual, fortalécete en el Señor, lee la palabra, busca a Dios en oración, cierra tu puerta, entra a tu cuarto y cerrada la puerta, entonces ora a Dios que está en lo secreto, y ese Dios que está en lo secreto te recompensará en público. Pero es necesario conocerlo, es necesario que Él sepa que nos acercamos a Él. Y cuando tú te acercas a Él, entonces empiezas a entablar una relación, una comunicación, una amistad con alguien que ahora sabe, que Él sabe que existes, pero que te va a tomar en cuenta porque te acercas a Él. Pero en este mismo verso dice: y en el poder de su fuerza. ¿Cuál será el poder de su fuerza? El poder de Dios es el Espíritu Santo manifestado en este mundo. Dios te está diciendo: ven, fortalécete en mi verdad, conóceme a través de la palabra, conóceme a través de escuchar la palabra, y yo te doy mi poder, que es el Espíritu Santo, que estará allí contigo y te va a guiar a toda verdad, te va a enseñar, no te va a desamparar, te va a sustentar y ciertamente te va a librar de todo mal. Pero es necesario conocer a Dios. Ahora, dice el verso 14: estad pues firmes. Cuando dice la palabra de Dios, estad pues firmes, Dios de antemano sabe que nosotros estamos expuestos a caer y a caer y a caer y quizás a volver a caer muchísimas veces. Pero entonces, ¿por qué Dios a través del apóstol Pablo le decía a la iglesia de Efesios: estad pues firmes? Comienza diciendo: estad pues firmes. Era una iglesia que carecía de esa firmeza, que les decía: vivan firmes, tomen la actitud de firmeza, no se desanimen tan fácilmente, no caigan tan fácilmente, sean firmes en sus decisiones, en lo que creen, en lo que piensan y en a quién van a elegir para seguir. Porque no se podía seguir a ídolos, a otros dioses. Era necesario elegir a Dios y seguirlo firmemente. Después el verso dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñir. Vamos a definir qué son lomos, para que podamos ir entendiendo qué es lomos. Cuando habla de los lomos, la palabra de Dios se refiere a las caderas. Usted va a decir: ¿a las caderas? Sí. Cuando dice la palabra que ciñamos nuestros lomos con la verdad, fíjese qué importante y qué importancia hay en esto. Le voy a dar una definición antes de continuar.
La palabra ceñir quiere decir apretar, ajustar, rodear la cintura y otra parte del cuerpo con una prenda de vestir o otra cosa. Ceñir los lomos se refiere a recoger los extremos de las vestiduras en una faja para caminar libremente y rápido. Antes usaban túnicas. Las túnicas podían llegar hasta la rodilla o abajo de la rodilla. Cuando alguien iba a ceñir sus lomos porque quizás iba a tener un enfrentamiento o iba a ir a la guerra, esa prenda que ellos usaban la acomodaban de manera que quedaba como un short para que ellos pudieran moverse ágilmente. Hacían unos dobleces entre sus piernas de manera que quedaba como un short. La prenda, su túnica ajustada quedaba como un short, de manera que ellos podían moverse libremente y no podía estorbarles nada. Cuando hablamos de ceñir los lomos en la palabra de Dios, también representa, es una actitud de preparación y estar listos para actuar. Pero mire, hay muchos versos en la palabra de Dios que nos enseñan que ceñir los lomos era tan importante para proteger los órganos de las personas. ¿Por qué? ¿Por qué era importante ceñir? En el tiempo de los romanos, la armadura que ellos usaban, independientemente de todo lo que se ponían, ellos tenían que colocarse un cinto, y ese cinto ajustaba toda su armadura. Esa armadura tenía que estar sujetada con ese cinto, tenía que estar ceñida con ese cinto. Era el que le iba a dar la firmeza a toda su armadura. En una armadura, la parte más importante era el cinto, que ese cinto ciñera bien cada parte de la armadura y aparte cubría la parte más importante, que eran sus órganos sexuales. ¿Por qué? Vamos a ver un verso. Yo quiero leerle un verso donde vamos a poder entender por qué era necesario estar bien ceñidos. Aparte de que al pelear, los órganos sexuales del hombre tenían que estar bien protegidos por seguridad y para que no fuera un punto de debilidad y pudiera ser derrotado el guerrero, también tenía que ver con lo espiritual. El primer libro de Reyes, en el capítulo 8, verso 19, dice así, se lo voy a leer: pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo, le está diciendo Dios al rey David, tu hijo que saldrá de tus lomos. ¿Ha escuchado esa palabra? Cuando el Antiguo Testamento está hablando que tu descendencia que saldrá de tus lomos, o que cuando Jacob salió y estaba en los lomos de su padre, que estaba, y quizás no lo entendemos, no lo comprendemos porque decimos, ¿estaba en sus lomos? Estamos hablando de la cadera, pero cuando hablamos de lomos, específicamente se refiere al aparato reproductor. ¿Por qué? Porque de ahí va a salir la semilla, porque de ahí va a salir tu descendencia, porque de ahí vienen las generaciones las cuales Dios va a tomar para su servicio. Y Dios le dice en el primer libro de Reyes a David: pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos. ¿Por qué Dios quería que en el caso de David sus lomos estuvieran bien ceñidos? Porque David tenía que conocer bien a Dios. El rey David debía conocer bien quién era Dios. ¿Quién era el que le había llamado para ser rey? ¿Quién era el que le había llamado para que le sirviese? Él tenía que ceñirse con la verdad, proteger sus lomos bien ceñidos. Pero hoy en día, ¿cómo será esto?
Hoy es necesario que estemos ceñidos, que estemos firmes y vuestros lomos estén ceñidos con la verdad. Nosotros seguimos teniendo aparato reproductor. Es necesario que en nuestra vida esté la verdad. Si en nuestra vida no está la verdad, ¿cómo podemos saber si nuestra descendencia que saldrá de nosotros va a ser bendecida? ¿Cómo podrá ser bendecida? Le voy a dar un dato del cual usted se va a espantar, pero usted tiene que aprender, usted tiene que crecer, usted debe de saber. ¿Se acuerda en Génesis capítulo 6 cuando se habla de que hubo gigantes en la tierra? Y si yo le preguntara, ¿y cómo es que surgieron esos gigantes? ¿Usted qué me va a decir? Ahí dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron mujeres para sí, y a partir de ahí empezó a haber gigantes. ¿Qué es lo que pasó ahí? Porque muchos dicen que cuando dice hijos de Dios se refería a la descendencia de Sem. Pero si vamos al libro de Job, en el capítulo 1, dice: vinieron delante de la presencia de Dios los hijos de Dios, entre los cuales venía Satanás. Ay, hermano, ¿me está diciendo que Satanás es hijo de Dios? Él es una creación de Dios y es contado, pero eso no quiere decir que a donde a Satanás se le ha asignado estar, se le quita o se le ha perdonado su acción que hizo de rebelión. Satanás debe de acercarse al trono de Dios para rendirle cuentas a Dios. Y Job en el capítulo 1 dice eso. Ahora, ¿cómo fue que empezó a haber gigantes? ¿De qué nos debemos de cuidar los hijos de Dios, la humanidad? ¿De qué se debe de cuidar? ¿Por qué es importante que el hombre ciña sus lomos con la verdad? Ciña sus lomos, su vida, su cuerpo, su mente, su espíritu, todo su ser con la palabra de Dios, porque es necesario que el hombre conozca al verdadero Dios llamado Jesucristo. ¿Por qué es importante? Porque el mundo espiritual de las tinieblas, ellos no saben qué está usted pensando, pero ellos observan qué hace usted, y en base a lo que el hombre hace es de acuerdo a lo que ellos, la forma de operar para mandar las pruebas. Si Satanás le informan que cierto hombre es dado a ser débil ante el alcohol o las drogas, ¿qué cree usted que los demonios van a hacer? Pues van a rodear de ese tipo de personas para que lo inciten a caer en ese error y se pierda. Ese es el trabajo de ese mundo espiritual del cual el apóstol Pablo nos está advirtiendo para que podamos terminar el día firmes. Pero, ¿qué pasó en Génesis 6? Ángeles que fueron desechados juntamente con Satanás del cielo fueron asignados para estar en una dimensión de la cual no podían salir por mandato de Dios. Ellos, cuando ven a las hijas de los hombres que eran hermosas, ellos en su rebeldía, en su desobediencia a Dios, deciden seguir desobedeciendo a Dios. ¿Qué hacen? Se salen de su dimensión para entrar en una dimensión a la cual no pertenecían. Y no piense usted que cuando dice tomaron mujeres, que ellos como ángeles tuvieron relaciones sexuales con una mujer física. ¿Sabe cómo opera el diablo? ¿Sabe cómo operan los demonios? Cuando el mismo hombre le abre la puerta al diablo por medio del pecado, un demonio puede entrar. Y si ese demonio se aloja en un pulmón, le echa a perder el pulmón a esa persona. Y si a eso le agrega que esta persona no busca a Dios, no lee, no ora y no vive una vida de verdad con Dios,
entonces ese pulmón se echa a perder, se enferma y después muere. Estos demonios entraron en la semilla del hombre que se llegaba a esa mujer para que la semilla se rompiera la genética que ya había sido establecida por Dios, y ellos, como desechados, desobedientes, rebeldes, entrando en la semilla del hombre, alterando la genética en la mujer, surgen gigantes. Un demonio puede distorsionar la genética, mas no se va a aparecer y va a decir, va a empezar a piropear a una mujer. No, ellos entran, pero para que ellos entren se les tiene que abrir la puerta. El apóstol Pablo dice: cíñete tus lomos, tu parte importante, tu parte reproductora, cíñete con la verdad, para que cuando tú, que caminas con Dios, que buscas a Dios y lo amas, tengas tu matrimonio, entonces tu matrimonio sea bendito, porque cuando tu semilla llegue al óvulo de tu mujer, entonces esa semilla va a ser bendecida, protegida por Dios y guardada, para que tu descendencia sea grande delante de Dios. Entonces, ¿será importante o no ceñir nuestros lomos con la verdad? ¿Será importante decirle a Dios que sí permanezca en nosotros? Estamos en un tiempo, hermanos, donde si usted de repente empieza a ver hombres o formas de hombre con animal y que así nació, no es cierto. Eso viene, hermanos. Las genéticas van a empezar a ser distorsionadas. Hay muchos laboratorios clandestinos que hacen pruebas con animales. Hay pruebas de animales, toros que tienen un cuerpo muy musculoso, que porque están haciendo pruebas, es el diablo. Y se está empezando a ver, para que el hombre empiece a acostumbrarse a ver cosas distorsionadas, para que cuando lleguen las plagas, para cuando llegue el tiempo de profecía, de las copas, las trompetas, al mundo ya no se le va a causar impresión, van a estar acostumbrados a verlo. Y eso es lo que quiere el diablo. Y eso estamos tocando solamente un área. Si yo les dijera, hermanos, es su responsabilidad usted estar atento para cuidar lo que escucha, lo que aprende, entonces es una responsabilidad muy grande. Usted tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios para que no venga un falso profeta, un falso maestro, un engañador y le engañe, lo aleje del plan de Dios. Pero ¿a poco eso puede ser? Claro que puede ser. Hay muchas doctrinas, hay muchas formas de pensamiento. Hay quien piensa que a través de la medicina ancestral no solamente puede ser feliz, no solamente puede alcanzar la máxima gloria. Hay quien piensa que cuando muere su materia se va a incorporar al cosmos y eso ahí quedó. Y no es cierto, porque la palabra de Dios dice: establecido está para los hombres que mueran una sola vez y después viene un juicio, viene una ocasión donde ese hombre tiene que pararse delante de Dios y Dios le va a decir: ¿qué hiciste con la vida que te di? ¿Qué hiciste con los años que te di? ¿Cuántas veces fuiste a la iglesia? ¿Hiciste caso? Te dijeron que leyeras la palabra de Dios, ¿por qué no lo hiciste? Es responsabilidad nuestra que no seamos engañados por nadie. Pablo le decía a los Gálatas: ¿quién nos fascinó? Oh Gálatas, insensatos, ¿quién los engañó? La palabra fascinar significa brujería, adivinación. ¿Quién les lavó el coco para que se hayan alejado del mismo Dios del cual nosotros les predicamos? ¿Por qué se fueron tras otros dioses? ¿Por qué huyeron tras otras doctrinas? Si nosotros les predicamos la verdad, debes estar ceñido con la verdad, hermano. Y no hay otra forma más que estudiar a Jesús. Este es Jesús. Él es la palabra. Ay, hermano, ese es un libro escrito por hombres. ¡No! Porque la palabra de Dios nos enseña en la segunda carta a Timoteo
Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y sabe, cuando la palabra de Dios nos enseña que es inspirada, ¿sabe a qué se refiere? La palabra interpretada en el hebreo, inspiración, significa literalmente que tiene el aliento de Dios. Cuando el hombre fue creado, dice que sopló en su nariz aliento de vida. Y entonces ese cuerpo tuvo vida. Ahora Dios está diciendo, esto tiene la vida misma de Dios, para que cuando el hombre se acerque a ella y quiera ceñir su vida con ella, al leer, está respirando a Dios, está llenándose de Dios. Y lo que no sirva en tu vida, este bendito libro, esta bendita palabra de Dios, empieza a echar fuera todo lo que estorba, todo lo que está sucio, lo saca de ti. Por eso es importante estar ceñidos, conocer la verdad, conocer quién es Jesús. No podemos seguir a quien no conocemos. No podemos ser fortalecidos, llenados, sustentados por quien no conocemos. Mas a quien conocemos nos acercamos, porque decimos, Él me puede ayudar, Él me puede sacar de este apuro. Si yo me acerco y le digo, oye, necesito que me lleves a un hospital, y sabes que te va a llevar porque es tu amigo, porque te conoce, porque tienes una relación con Él. Así es Dios. Necesitas una vida devocional, una relación personal con Jesús, para que Jesús, cuando tú tengas una necesidad, sin que tú se lo pidas, Él lo hará por ti. Pero ya deja de dormir, hermano. No es tiempo de perder el tiempo. Un predicador, cuando se presentaba, él pedía que se anunciara así. Y ahora con ustedes, el pastor, el predicador, el evangelista, el profeta. Y cuando decían todo lo que él quería que se dijera, un día al moderador se le olvidó decir también apóstol, y el mismo hombre le dijo, hey, también apóstol, y llenaba estadios y le seguía mucha gente. Pero un día murió, y cuando llegó a la presencia de Dios, Dios le dijo, tú eras el que llenabas estadios, tú eras al que muchos le seguían, tú eres el que conociste a todo el mundo por predicar la palabra. Y él decía, sí, ese era yo. Y Jesús le dijo, nunca te conocí. Porque a Dios no lo vas a impresionar con lo que haces, por cuánto haces, por quién seas. A Dios se le conoce en intimidad. A Dios se le conoce leyendo la palabra y orándole. Ahí es donde se conoce al verdadero Dios. Lo demás es consecuencia de que tú le amas, mas no porque tú creas que así se le agrada a Dios. Bendito sea, Señor. Dice el libro de Isaías, porque Jehová de los ejércitos ha determinado, ¿y quién impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Cuando Dios dice cómo son las cosas y establece en el mundo cómo debe de ser, no existe quien eche para atrás los planes de Dios, porque Él es Dios, Él es. Y como Él no hay, no existe. Oiga, hermano, pero si yo voy con San Judas o le pido a alguien más y si me acerco, no, porque la palabra de Dios enseña que solamente existe un mediador entre Dios y los hombres, y su nombre es Jesucristo. No hay otro, no existe. Y si así hubiera sido, Dios mismo lo hubiera dicho en su palabra. Puedes ir con San Judas o puedes ir con otro santo, mas Jesús dijo,
Entre Dios mi Padre y los hombres solo existe un mediador, y Él se llama Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dale un fuerte aplauso. Bendito Dios. Gracias. A ti sea la gloria. Bendito sea tu nombre. Y Padre, gracias porque tú nos enseñas y nos guías y nos guardas. Ahora pedimos que tu pueblo, bendito Dios, sea fortalecido para que en verdad ciña sus lomos con tu palabra, con tu presencia. Que día a día y momento a momento tu palabra sea en ellos y que de verdad, bendito Dios, te busquen de todo su corazón. Porque si lo hacen de todo su corazón, ciertamente tú sanarás su tierra. Sí que tú lo haces, bendito Dios. A ti la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Le puedes dar otro fuerte aplauso? Aleluya. Bendito seas. Hermana Caro, por favor. Estas conferencias, si usted gusta verlas, nos encuentra en YouTube como el hermano Sergio Mejía. A Dios sea la gloria, porque sí que ha impactado. Bendito sea Dios. Buenos días, hermanos, ¿cómo estamos? Bendecidos. Les invito a que nos pongamos de pie para empezar nuestra reunión. Así también les invito a que hablamos nuestra Biblia en el Salmo 62, por favor.